Buenas noches, mi nombre es Gabriela Caballero, soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAE Tocoa. Estoy en la clase de macroeducación y estamos ahorita en una entrevista con el licenciado Francisco Caballero sobre el tema, ¿verdad?, que vamos a tratar es la percepción y los desafíos del sistema educativo hondureño. Según informe de los datos que nosotros pues podemos informarnos, ¿verdad?, dice que uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestro sistema educativo hondureño es la baja cobertura que tiene y que es uno de los grandes problemas que se plantea para las nuevas autoridades. Y también nos ofrece un dato interesante que dice que más de 146,000 niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en los niveles de prebásica, básica y media. ¿Cómo describiría usted el estado actual del sistema educativo hondureño? Sí, buenas noches. El estado actual del sistema educativo hondureño, la verdad que está atravesando un problema grande. Sobre todo uno de ellos es la cobertura y otro de ellos es la calidad educativa. Así que el problema que atraviesa la educación es enorme, mencionando que el presupuesto que se asigna cada año no es suficiente. Que se asigna sí cada año, pero no es suficiente por los grandes factores y los grandes problemas torales que afectan al sistema educativo. ¿Cuáles son los aspectos positivos que destacaríamos del sistema educativo nacional? Bueno, uno de los aspectos positivos que podemos destacar es, podemos decir, los docentes, el pago que hace el gobierno a los docentes, pero que incluso se vuelve insuficiente porque no hay suficientes docentes para la demanda de la cantidad de alumnos que existen en el país. Sin embargo, otro aspecto positivo es, podemos decir, algunos centros educativos que por esfuerzo de los padres y de los docentes y poco de la Secretaría de Educación están en buenas condiciones. Eso podríamos decir lo poco positivo que tiene el sistema educativo, porque hay muchas falencias, falta material educativo, falta preparación para el docente. Así que podemos mencionar muy poco de lo positivo que tiene el sistema educativo actualmente. Y como nos mencionaba el licenciado, ¿verdad?, hay bastantes debilidades en cuanto a los recursos y por eso se plantea la siguiente pregunta también. ¿Cuál es la relación entre el método económico y la relación entre la educación? Aquí también entraría la siguiente pregunta. ¿Está la educación contribuyendo a generar los profesionales que el desarrollo del país necesita? Bueno, podemos decir, una pregunta importante, porque el sistema educativo precisamente tiene ya aproximadamente unos 16 años. El actual currículum nacional básico prácticamente está quedando desfasado. Se le han hecho algunos pequeños remiendos, pero no es suficiente. Necesitamos ya de un nuevo currículum nacional básico, pero que no haya copia. No podemos copiar un currículum de México, de Chile, aunque ellos han sobresalido en educación. Necesitamos nosotros crear un currículo propio, un currículo catracho, un currículo hondureño, donde se pueda regionalizar la educación, donde necesitamos profesionales, por ejemplo, en la parte agropecuaria, en el departamento de Colón, en el departamento de Olancho. Necesitamos más jóvenes técnicos en Francisco Morazán, en Cortés. Entonces, lo que está pasando es que el currículum no está de acuerdo a las necesidades tanto de los educandos como de las propias empresas que demandan de estos profesionales. ¿Considera usted que la pandemia que se avecinó en el año 2020, ¿verdad?, ha agravado el problema de la baja cobertura del sistema educativo? Sí, efectivamente, la pandemia vino a agudizar el sistema educativo. Ya había un problema, pero iba marchando un poco bien, avanzando de a poco, pero los 2 años de pandemia tuvimos un retraso enorme en el sistema educativo, sobre todo en cobertura y calidad, porque la calidad depende de muchos factores que
que tienen que incluir al docente, tienen que incluir al padre de familia y a la propia Secretaría de Educación. El problema de cobertura en la pandemia se generó porque se empezó con un método, podemos decir, virtual, donde no había capacidad en el país. ¿Sí? Los mismos docentes no manejamos la parte tecnológica. Entonces, ¿cómo nosotros, si no la manejamos, vamos a enseñar a los estudiantes? Entonces ahí se creó un gran vacío educativo, donde se quiso hacer de una forma virtual. Los jóvenes tienen su aparato inteligente, su celular, incluso tablet, incluso computadora, pero la forma de usarla es de manera diferente, es en redes sociales y no exactamente de una manera positiva. Entonces, la pandemia vino más bien a decaer en la parte de cobertura. Hoy hay muchos jóvenes que están fuera del sistema educativo a raíz de la pandemia. Desde su experiencia, licenciado, ¿cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo hondureño? Bueno, uno de los mayores desafíos que enfrenta el sistema educativo es que el sistema educativo ya dio un giro. Ya dio un giro, como cuando dio el giro de la escuela escolástica, que pasamos a un sistema donde se le da mejor trato al niño, y ahora no hemos dado ese paso, ese salto que es de una educación, por decirlo así, de aula, de una educación donde se dan clases magistrales, a una educación técnica, a una educación práctica, a una educación tecnológica. No se ha dado ese paso y ese es el gran desafío. El problema es que para generar esto hay que crear las condiciones. En primer lugar hay que preparar al docente. En segundo lugar hay que tener las condiciones para poder tener internet en todos los centros educativos, tener energía eléctrica en todos los centros educativos y tener por lo menos los servicios básicos en todos los centros educativos. Y este salto no lo ha dado la Secretaría de Educación porque estamos hablando de una buena cantidad de presupuesto que el gobierno nunca lo va a asignar. Entonces, vamos de a poco lo que se va consiguiendo a nivel internacional, algunas ONG, y entonces así se va avanzando, digamos que es mínimo lo que se avanza. Muy bien, ¿qué mejoras o cambios cree que sería necesario para fortalecer todas estas áreas que usted nos está mencionando en cuanto, ¿verdad?, a calidad y educacional de nuestro país se refiere? Bueno, yo creo que por lo menos se puede empezar con un paso sencillo. Un paso sencillo. En primer lugar, dotar de material, por lo menos de material didáctico, que cada docente en el mes de enero se le entregara, de acuerdo a su prematrícula, se le entregara la cantidad de libros con los que va a trabajar para primer grado, con los que va a trabajar para segundo grado, los que van a trabajar en el tercer nivel. Con solo los libros que se tuvieran es un paso grande. Ese es un paso grande. Pero luego, generar las condiciones, por lo menos generar las condiciones mínimas, básicas en los centros educativos, sería el segundo paso. Y por último sería generar una educación tecnológica, lo que lo mencioné, donde haya internet en la mayoría y si no en todos los centros educativos, tanto para alumnos como para docentes. Pero para llegar a esto, previamente se tiene que capacitar, se tiene que preparar al docente, que es el que va a dar el pan del saber. Cuando hablamos del sistema educativo moderno, las posiciones pueden variar. Cuando hablamos también de la depreciación de la educación que ha venido bajando, también hablamos un poquito de los valores que se dan, que se han ido reemplazando. Entonces, ya como punto final, profesor Francisco, ¿qué piensa en relación al futuro del sistema educativo nacional? Bueno, si los gobiernos que van entrando, los gobiernos de turno, no generan un presupuesto más grande y se hace un buen plan nacional donde todo el mundo se integre la empresa privada, la Secretaría de Educación, los padres de familia y todos remamos hacia adelante, la educación hondureña va en picada y cada año van a ser menos los estudiantes que puedan optar por un título universitario, porque se van a ir quedando en el camino, se va haciendo un embudo, un colador, los que llegan a sexto grado, los que llegan a noveno grado, los que logran sacar un título a nivel medio y los que logran entrar a la universidad. Entonces cada año va a ir en decremento, lejos de ir aumentando. Si no se le pone ojo al sistema educativo,
el sistema educativo cada día va a ir perdiendo más cobertura y perdiendo más calidad. Nosotros esperamos que se le asigne un mayor presupuesto y se haga un plan mejor. Y sobre todo un plan en el rescate de valores, porque el rescate de valores se tiene que comenzar desde el hogar. Yo creo que se tienen que hacer campañas educativas para que se empiecen a formar valores desde la familia, para que tengamos diferentes educandos en los centros educativos. Ahí radica el problema, porque si nosotros recibimos, por ejemplo, un alumno que ya viene con malos hábitos desde casa, va a ser bien difícil que nosotros los enderecemos en el centro educativo. Entonces yo creo que todos tenemos que remar hacia un mismo camino en el mejoramiento del sistema educativo. Muy bien, eso sería ¿verdad? La parte final ya de esta entrevista que nos brindó. Y como dice, ¿verdad? La educación es parte esencial del Estado, pero el Estado somos todos, ¿verdad? Entonces, como mencionó usted, todos tenemos que remar hacia un mismo lado. Muchas gracias por su espacio y adiós.